Sí, Buenas soy, tardes a todos. perdón, es consejero del Círculo Legal de Gaia. ¿Ah? Ahora no, que acabo de mirar ahí. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Les saluda Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar FEC, la ilusión y evasión de impuestos y su impacto en el compliance de la empresa familiar. Este es nuestro webinar número 52. A continuación, los dejo con el presidente FEC, Andrés Vial Infante, quien será el moderador de este webinar y les contará un poco nuestro expositor, Cristian Blanches Reyes. Muchas gracias, Verónica. Eh, bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Y lo que le comentaba a Cristian respecto a nuestros webinars, que siempre Verónica hacía todo el trabajo de la presentación y eso lo hemos modificado a partir de hoy día. Y me ha tocado a mí como moderador presentar. Le pido a todos que por favor silencien sus micrófonos para que no aparezcan en las imágenes. Pueden permanecer con sus cámaras encendidas, pero micrófonos apagados. Bueno, primero presentarles a Cristian, gran amigo, nos conocemos hace muchos años, tenemos una cercanía familiar también, digamos, nos conocemos con los hijos, con la señora, así que para mí siempre es un agrado tener a Cristian acá con nosotros. Eh, para los que no lo conocen, bueno, Cristian es abogado, es socio fundador de Tax Advisor, eh, profesor del programa LLM de la Escuela de Derecho de la Católica, presidente de la Comisión Tributaria de la Confederación de la Reducción y el Comercio, y también miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados. Ha tenido diversos cargos y representaciones en su vida laboral y profesional, y es conocido, yo diría, por la mayor cantidad de los empresarios familiares que hay en Chile y en otros países. Cuenta con una vasta experiencia en temas de asesoría tributaria y también en temas sucesorios. Eh, Cristian además es amigo de la casa, es miembro del Consejo Consultivo de FEC desde sus orígenes. ¿Ah? Cuando nace FEC, ya Cristian estaba con nosotros haciendo exposiciones de este tipo de cosas. Así que la idea es que una vez que Cristian haga su exposición, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y las vamos a ir rescatando para poderlas formular una vez que él termine. Tiene 35, 40 Se nos minutos. Yo ya desconectó, te voy a avisar parece. 5 minutos antes para poder... Sí, bueno, pero yo voy a seguir. Bueno, como decía Andrés, Cristian es un amigo de la caña de Santiago y lo único que les quiero que pueden dejar en la plataforma de Zoom, tiene la opción de chat donde pueden dejar las preguntas, así que comencemos. Muchas gracias, Cristian, por tu apoyo constante y empezamos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla aquí. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a FEC, especialmente a Andrés, por la invitación. Y curiosamente, ayer se presentó el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario. eh, y voy a aprovechar de hacer algunas eh, alusiones o comentarios respecto a este proyecto. En primer lugar, como aspectos generales de esta presentación, les quiero señalar que la lucha contra el fraude fiscal cada día tiene mayor importancia o relevancia en los sistemas tributarios del mundo. Existe un cambio de paradigma en materia de los estados contra la lucha de la elusión y la evasión, y esto se ha dado básicamente en una cooperación internacional entre las distintas administraciones tributarias y un intercambio automático de datos, ¿ah? De tal manera de poder conocer cuáles son los ingresos que se generan en otros países para que la administración tributaria pueda exigir el cumplimiento de impuestos. Y esto ha generado prácticamente una nueva era en la fiscalía internacional. Y como consecuencia de lo anterior, se ha generado un fin a lo que se ha denominado la opacidad y se han eliminado el secreto bancario en la mayoría de las jurisdicciones
y también los paraísos fiscales. Ahora, el compliance de la empresa familiar. ¿Qué es lo que es el compliance? El compliance es el conjunto de normas y buenas prácticas que impulsan la creación de estrategias, y esto permite identificar los riesgos operativos y legales que se enfrentan las empresas familiares. Y este conjunto de buenas prácticas permite incorporar mecanismos internos de prevención, control y protección frente a posibles riesgos de incurrir en un incumplimiento tributario. Por otra parte, las constantes reformas tributarias que sufrió en nuestro sistema tributario hacen cada día más difícil cumplir con la legislación tributaria. Ya llevamos 4 reformas tributarias seguidas. Por lo anterior, las empresas familiares se encuentran expuestas a incurrir en incumplimientos de carácter tributario que pueden ser calificados como ilusión y o evasión de impuestos. Y el margen interpretativo de la norma no es fácil de aprender en numerosos casos, por lo complejo que significa poder aplicar estos conceptos. Y muchas veces dichas actuaciones se ejecutan en ámbitos transfronterizos, por ejemplo, en el caso de los abusos de convenios de doble tributación internacional, y por lo tanto esto hace aún más difícil, ¿no es cierto?, poder cumplir con la obligación tributaria. La evasión fiscal, que es lo que se denomina el tax evasion, es un acto ilegal punible por la ley, mientras que la elusión fiscal, el tax avoidance, es una materia más difícil de definición, que tiene zonas grises y su calificación legal es más compleja. La planificación fiscal, con la finalidad de pagar menos impuestos, no necesariamente es un delito, ¿ah? Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es, ¿dónde está el límite de la legalidad de esta conducta? ¿Cuándo es planificación tributaria? ¿Cuándo es elusión? ¿Y cuándo es evasión de impuestos? Para esto, me gustaría recordar las palabras de Denis Healey, que ex ministro del Tesoro, Hacienda británico entre el año 74 y 79, y que él decía que la diferencia entre evasión y elusión fiscal es el grosor de la pared de la cárcel, ¿ah? Con esto manifestaba lo complejo y difícil que es distinguir entre la elusión y la evasión de impuestos. Pues bien, ¿qué entendemos por elusión de impuestos? ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, debemos decir que la elusión de impuestos es un ilícito de carácter civil. Hoy día, en nuestro Código Tributario, se establece que la elusión es un ilícito, pero este es de carácter civil. Evita o impide que se configure el hecho grabado. Y por eso que uno elude, ¿no es cierto?, el hecho grabado. ¿Mm? Evita que se llegue a configurar el hecho grabado. Y la autoridad fiscal, al incurrirse en elusión, la ley la faculta para recalificar las operaciones de los contribuyentes para grabarlos con impuestos como si hubiesen incurrido en el hecho grabado. Hay 2 tipos de normas antilusivas que contemplan nuestra legislación: lo que se llaman las normas especiales antilusivas y la norma general antilusiva. Y es lo que vamos a analizar a continuación. Las normas especiales antilusivas establecen un presupuesto de hecho rígido, detallado y taxativo. Estas normas son de prevención o corrección de situaciones específicas. Y por esta razón son llamadas las líneas rojas, porque son más seguras y menos interpretables. De alguna manera, son las que otorgan mayor seguridad jurídica al contribuyente en la medida que ello no incurra en la hipótesis que establece la norma especial exclusiva, no estaría afecto a impuestos. Desde la década de los 80 han proliferado en nuestra legislación normas especiales antilusivas para evitar los denominados loopholes, ¿ah?, los hoyos negros. Y un ejemplo de esto, vamos a ver 2 ejemplos. Un ejemplo de estos es lo que establece
la Ley de Impuesto de Herencia o Donaciones en su artículo 17, inciso segundo. Y señala esta ley que se consideran adquiridos por sucesión por causa de muerte los bienes dados en pago a título de renta vitalicia a personas que a la fecha de la declaración de la herencia sean herederos de rentistas, siempre que el instrumento constitutivo de la pensión se haya suscrito dentro de 5 años anteriores a la fecha de fallecimiento del causante. Es decir, si el causante celebra con los herederos un contrato de renta vitalicia y fallece dentro de los 5 años de suscrito, el valor de este contrato de renta vitalicia se tiene que agregar al inventario de la posición efectiva para pagar el impuesto de herencia o donación. En cambio, si fallece transcurridos los 5 años, no tiene que considerarlo. Si ustedes se fijan, la norma es bastante precisa, es una norma especialmente elusiva que aclara la situación para el contribuyente. Otro ejemplo de norma especialmente elusiva que es bien utilizado en las empresas familiares son las facultades de tasación que tiene el artículo 64 del Código Tributario, y específicamente el inciso quinto de este código establece que no se va a aplicar la tasación cuando se trate del aporte total o parcial de activos de cualquier clase, ya sean corporales o incorporales, que resulten de otros procesos de organización de grupos empresariales que obedezcan a una legítima razón de negocio. Para esto, el legislador exige que se trate de una empresa que es la aportante. Normalmente, para estos efectos, las personas naturales tienen que asignar los activos a una empresa unipersonal, y esta empresa unipersonal posteriormente hace un aumento de capital en una sociedad, ya sea preexistente o una sociedad nueva. Y lo importante que establece la norma es que no haya flujo efectivo de dinero para el aportante, sino simplemente se le asignan los derechos sociales o las acciones de la sociedad que se constituye. Y además es necesario, para que no proceda la tasación, que se mantenga el valor contable o tributario en que los activos están registrados en la aportante. Esta norma en la práctica ha sido muy discutida porque se ha discutido qué se entiende por legítima razón de negocio. Normalmente las empresas familiares, las holding, donde se aportan las participaciones que tienen las personas naturales para tener una voluntad común a través de las holding, y así evitar que haya una relación entre las personas naturales y la empresa operativa, es algo muy recomendable, ¿no es cierto?, y que se hace normalmente. El problema es si los traspasos a las nuevas generaciones o la sucesión a las nuevas generaciones, el orden, ¿no es cierto?, de que se persiguen las empresas familiares puede ser una legítima razón de negocio. En este sentido, el proyecto de ley del Ejecutivo presentado el día de ayer complementa el artículo 64 del Código Tributario y define lo que es razón de negocio. Y señala que para los efectos del presente artículo, que es la facultad de tasación, se va a entender por legítima razón de negocios, entre otras, aquellas que tengan por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio, así como obtener ventajas competitivas, financiamiento, la eliminación o mitigación de costos o riesgos, aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado, optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas, y que en cualquier caso sea distinta a la meramente tributaria. Ahora, si ustedes se fijan, la sucesión de la empresa familiar, el traspaso a las nuevas generaciones, no está contemplado expresamente dentro de la definición que presenta el Ejecutivo. Y a mí me parece que esto debería ser complementado en el Congreso para los efectos de dar certeza jurídica a estas organizaciones empresariales, y de esa manera evitar la tasación que podría, ¿no es cierto?, aplicar el Servicio de Impuesto Interno en la medida que los aportes a la holding familiar se hagan a costo tributario. Por otro lado, tenemos la norma general antielusiva. Esta constituye una herramienta de uso excepcional, a diferencia de las normas especiales antielusivas.
En el mundo siempre ha existido un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer una norma general antielusiva, ya que esto afecta la seguridad jurídica y debilita el principio de legalidad. Esto es lo que se ha conocido y algunos autores hablan de el derrotamiento de la ley. ¿Por qué? Porque en este caso las cláusulas generales tienen como presupuesto, de hecho, lo que podemos llamar un fenómeno ilusorio formulado en términos genéricos. No son específicos como las normas especiales antilusivas. De manera que dentro del mismo, de este hecho genérico, pueden incluirse situaciones relativas a cualquier figura tributaria del sistema. Ahora, nuestra legislación específicamente contempla dos situaciones o hipótesis que dan origen a la norma general antielusiva. Por un lado está el abuso de las formas jurídicas y en segundo lugar está la simulación. Cuando habla del abuso de las formas jurídicas, lo que señala la norma es que se entiende que existe abuso de las formas jurídicas, evita total o parcialmente la realización del hecho grabado, o se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, o se posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación. Hago hincapié aquí que si ustedes se fijan, la postergación o el diferimiento del nacimiento de la obligación tributaria también es objeto de abuso de la forma jurídica o puede llegar a ser objeto de abuso de la forma jurídica. No así la anticipación de la obligación tributaria, es el diferimiento. Y esto se puede dar, por ejemplo, en el caso de la celebración de una promesa compraventa que posterga el nacimiento de la obligación tributaria hasta el momento que se celebre la compraventa. Ese podría ser un caso de investigación por parte de la autoridad tributaria. Ahora, ¿cómo se abusa la forma jurídica? Mediante actos o negocios jurídicos que individualmente considerados o en su conjunto no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero que sean distintos de los meramente tributarios. Es decir, el legislador exige para aplicar la norma general antielusiva que no solamente exista abuso, sino además que el único propósito, el propósito relevante de este abuso, sea simplemente disminuir la carga tributaria, obtener un beneficio tributario. Si por el contrario, el contribuyente logra acreditar que ha utilizado esta forma jurídica o este conjunto de formas jurídicas con algún efecto jurídico o económico relevante, no hay abuso de la forma jurídica y por lo tanto es una legítima opción que tiene el contribuyente para poder reorganizar sus negocios. La ley considera irrelevante una diferencia de impuesto igual o inferior a 250 unidades tributarias mensuales. Por sobre esa cifra se puede aplicar la norma general intrusiva. Si el beneficio tributario es igual o inferior a ese monto, no se aplica la norma general intrusiva. Les debo recordar que esta norma entró en vigencia el 30 de septiembre del año 2015 y hasta el año 2020 no se había aplicado la norma general antielusiva. Por el contrario, a contar de esa fecha ya en el año 2021, 22 y 23 se han hecho efectivas al menos 21 requerimientos al Tribunal Tributario Aduanero y de estos 21 requerimientos, 14 de ellos son por situaciones de abuso en la forma jurídica y tratándose de dilución patrimonial de contribuyentes de alto patrimonio. Y un ejemplo de esto es la denuncia que presentó el Servicio de Impuesto Interno ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana con fecha 30 de agosto del año 2022 y presentó esta denuncia para que el tribunal declarara judicialmente la existencia de ilusión por abuso de la forma jurídica. En este caso, se trataba de actos o conjunto de actos ejecutados por la contribuyente María Elena Flack Olea y que consistían básicamente
en el aumento capital de una sociedad, la Sociedad Agrícola Huidif Limitada, y en este aumento capital se incorporaron los hijos del contribuyente, pero el valor del aumento capital era un valor que, de acuerdo a lo que presentó el Servicio de Impuesto Interno, no era un valor razonable en función del patrimonio de la compañía. Y no era un valor razonable que se hubiese acordado con un tercero ajeno y no relacionado. De alguna forma, se estaba haciendo incorporar a los hijos al patrimonio de la empresa Huidif, Agrícola Huidif Limitada mediante un abuso de la forma jurídica. Este caso está en tramitación aún en la etapa de prueba, se recibió la causa prueba y lo conocemos, no obstante que se mantiene el secreto de las causas tributarias en primera instancia, hasta antes de la dictación de la sentencia de primera instancia, porque fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del Servicio de Impuesto Interno que se falló hace pocos días atrás. También la norma general antilucida tiene una segunda hipótesis, que es la hipótesis de la simulación tributaria. Cuando hay simulación tributaria, también se aplica la norma general antilucida. Ahora, la norma señala que cuando exista simulación, el hecho grabado con los impuestos será efectivamente realizado por las partes, con independencia de los actos o negocios simulados. Y agrega el Código Tributario que existe simulación para efectos tributarios cuando los actos o negocios jurídicos de que se trata disimulen la configuración del hecho grabado, del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento. ¿Mm? En el caso del verdadero monto o data de nacimiento, ¿no es cierto? El monto se refiere que eventualmente se pone un precio en un contrato oneroso que es irrisorio y por lo tanto se está encubriendo un contrato de carácter gratuito bajo la apariencia de un contrato oneroso, o bien la data de nacimiento son el caso de los contratos que han sido predatados y por lo tanto, ¿no es cierto?, es necesario que el contribuyente provee la fecha cierta del acto o contrato. Y esto se hace ya sea por la protocolización de los instrumentos privados o la seriación, por ejemplo, de escrituras públicas. Ahora, la simulación siempre supone la existencia de un engaño y por lo tanto se distingue de la otra hipótesis de la norma general Lucía, que es el abuso de las formas jurídicas. Porque partiendo de un significado vulgar o coloquial de simulación, podemos entender que se entiende por simulación hacer aparecer lo que no es, mostrar una cosa que realmente no existe. Respecto al uso de negocios jurídicos aislados, la simulación es una verdadera expresión de lo que se ha denominado la artificiosidad. Es decir, se crea artificialmente una apariencia y se encubre una realidad. Como mencionábamos antes, una compra-venta se muestra, pero en el fondo detrás de eso el precio es tan ridículo que en definitiva hay una donación. No hay intención de cobrar un precio. Ferrara ha dado desde la histórica una definición de negocio simulado en el sentido de entenderlo como aquel negocio que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, que es lo que se llama simulación absoluta, o porque es distinto de cómo aparece. Al primer supuesto se le suele catalogar de simulación absoluta, mientras que el segundo se denomina de simulación relativa. Y el concepto de simulación abarca sobre todo la simulación referida a la naturaleza del negocio, pero también la simulación concierne a los sujetos, en especial la actuación mediante personas interpuestas. Esto podría ser el caso de que una persona natural que presta servicios a través de honorarios, ¿no es cierto?, interpone en la prestación de servicios una persona jurídica
para en el fondo acogerse al régimen de una persona jurídica y en el fondo esto podría ser objeto de simulación en la medida que concurran los demás requisitos que establece la ley. El caso típico de interposición de personas jurídicas para evitar el pago del impuesto global complementario. Esto también puede ser objeto de norma general inclusiva y recalificar el servicio de impuesto interno y no aplicar el impuesto primera categoría, sino aplicar el impuesto global complementario de la persona que está en el fondo detrás de esa transacción. La simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto a aquel que se haya abocado. Por lo tanto, fíjense ustedes que entre el abuso de la forma jurídica, que es una cuestión de recalificación, de interpretación de la norma, porque hay que ver si hay efectos jurídicos o económicos relevantes, hay que interpretar esa norma, versus la simulación, que hay un engaño, hay una gran diferencia. No obstante, el legislador le aplica los mismos efectos al abuso de la forma jurídica y a la simulación. Y en esto se aleja de lo que ha sido el artículo 16 de la Ley General Española, de donde provienen las normas generales inclusivas que consagró nuestra legislación el año 2014. Por lo tanto, si nada se oculta o encubre de los actos negocios, si lo que se hace o se realiza corresponde a la verdadera intención del contribuyente, no se puede sostener que exista simulación para los efectos tributarios. Siempre la simulación supone un engaño. Si no hay un engaño, en definitiva, no hay simulación. La circular 65 del Servicio de Impuesto Interno del año 2015, que trata sobre la norma general antilusiva, señala que es importante no confundir la simulación con otras situaciones elusivas, como aquellos contratos en que las partes fijan precios que no son de mercado, ya que en dichos casos el precio no necesariamente no es real o poco serio. Por lo tanto, no habría una simulación y sin embargo se podría aplicar una norma especial antielusiva, no la norma general antielusiva que supone la simulación, sino una norma especial antielusiva, como es el caso, por ejemplo, de las tasaciones, que algo comentamos delante, a propósito de la holding familiar, que están establecidas en el artículo 64 del Código Tributario, y los precios de transferencia, que establece el artículo 41, letra E, de la Ley de Impuestos a las Rentas. En estos casos, si bien no hay simulación, el Servicio de Impuesto Interno también está facultado para tasar estas operaciones cuando los valores asignados a estas transacciones no corresponden a aquellos que se hubiesen celebrado con partes independientes. Ahora, el servicio ha señalado que la simulación que sanciona el legislador tributario en materia civil, en la norma general inclusiva, es la simulación relativa, no la absoluta. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto significa que la simulación absoluta es evasión? ¿Es un delito tributario? ¿Y cómo se conjuga esto con la simulación penal? Este es un gran problema que tiene nuestra legislación, puesto que la simulación, como supone un engaño, es mucho más fácil que se confunda con el delito tributario y caigamos de la ilusión a la evasión de impuestos. La simulación penal en materia tributaria está contemplada o está tipificada en el artículo 97, número 4, en el número 8, en el número 9, en el número 23, 24 y 25 del artículo 97 del Código Tributario. Además, hay una simulación consagrada expresamente en el artículo 64 de la Ley sobre Impuesto de Herencia de Donaciones, cuando yo simulo un contrato oneroso y disimulo un contrato de carácter gratuito para no pagar, ¿no es cierto?, el impuesto de herencia de donaciones. Y además hay una simulación genérica en el Código Penal en el artículo 470, número 8. Por lo tanto, en el caso de la norma general inclusiva, con la hipótesis de la simulación, la cuestión es mucho más compleja que en el abuso de la forma jurídica. Ahora,
Eh, el proyecto de reforma tributaria, de cumplimiento tributario presentado el día de ayer por el Ejecutivo, trae varias novedades respecto a la norma general antilucida, que voy a comentar brevemente. La primera novedad es que este proyecto de ley pretende calificar la elusión en sede administrativa y no en sede judicial como lo establece la ley vigente. Hoy día la ley vigente establece que si hay una denuncia por elusión, una investigación, donde el Servicio de Impuesto Interno estima que hay abuso de la forma jurídica y simulación, hacen una denuncia al Tribunal Tributario Aduanero y es el Tribunal Tributario y Aduanero en un proceso declarativo quien declara si existe o no elusión. Lo que se pretende hacer es que quien califique la elusión sea la propia administración tributaria. Y por lo tanto ya no va a ser una denuncia, sino va a ser una liquidación o un giro o emitir una resolución ante el Tribunal Tributario Aduanero y esto procesalmente la situación cambia absolutamente. Además, la norma o el proyecto de ley pretende cambiar la carga de la prueba desde el Servicio de Impuesto Interno al contribuyente. Hoy día es, de acuerdo a la legislación vigente, el Servicio de Impuesto Interno el que tiene que probar la elusión. Con la aplicación del procedimiento general de reclamos y no aplicar un procedimiento especial que existe hoy día, va a ser el contribuyente o el servicio quien va a tener que acreditar lo que alega, lo que obviamente altera, ¿no es cierto?, la carga de la prueba que existe hoy en nuestra legislación. Además, se pretende eliminar el principio de especialidad que rige hoy día y que señala que existiendo una norma especial antielusiva, el Servicio de Impuesto Interno no puede aplicar la norma general antielusiva. Esto lo ha explicado el Servicio de Impuesto Interno porque hay situaciones en las cuales no hay un acto jurídico, sino hay una serie, conjunto de actos jurídicos que puede que en sí mismo, considerado en forma individual, generen una norma especial antilucida, pero en su conjunto generen una norma general antilucida. Es lo que se ha denominado la Step Transaction. Y por esta razón, el servicio lo que está pidiendo es que ellos puedan elegir entre aplicar la norma general antilucida o la norma especial antilucida. Además, en el proyecto de ley se crea la institución del denunciante anónimo. Hoy día, el Código Tributario permite hacer denuncias de delito tributario ante el Servicio de Impuesto Interno, pero la diferencia es que esta denuncia va a ser anónima y el denunciante va a tener derecho a un 10% del monto de la multa que se le aplica al contribuyente. Hay una recompensa, esa es la diferencia. Esto ha sido muy criticado porque en definitiva se puede prestar para extorsiones. Y además, otra novedad que establece el proyecto de ley es lo que se llama la colaboración eficaz. Es decir, aquellas personas que han participado en algún delito tributario pueden en el fondo acercarse al Servicio de Impuesto Interno y colaborar, dar a conocer la existencia de este delito. Y de esa manera, el Servicio de Impuesto Interno va a considerar la colaboración eficaz como un mecanismo para poder, en contra de ese contribuyente, iniciar un acta de denuncia y perseguir la pena pecuniaria ante los tribunales tributarios aduaneros y no iniciar una acción penal ante el Ministerio Público. A su vez, si esta colaboración eficaz se llega a producir dentro del proceso judicial ante el Ministerio Público, esta colaboración eficaz tiene el beneficio de que se pueden rebajar hasta 2 grados la pena del delito eh, que se pudiese aplicar. Me parece a mí que la colaboración eficaz es un buen método, ¿no es cierto?, para perseguir, ¿no es cierto?, las situaciones de delito tributario. En el caso de la denuncia anónima, en cambio, tengo mis reparos por lo que yo comentaba antes. Y además, el proyecto de ley lo que hace es levantar definitivamente el secreto bancario, porque hoy día, cuando el Servicio de Impuesto Interno quiere investigar una cuenta corriente bancaria, en cualquier situación, en cualquier proceso, necesita pedirlo al banco, el banco le avisa al contribuyente, y si el contribuyente nada dice o supone, es el Servicio de Impuesto Interno el que tiene que actuar ante el Tribunal Tributario Aduanero para pedir la autorización. ¿En qué consiste el cambio? El cambio consiste en que el servicio va a pedir esta autorización al banco, se va a comunicar al contribuyente y si el contribuyente se opone, va a tener que él ir al Tribunal Tributario Aduanero bajo su costo
y bajo su prueba para poder impedir que el servicio acceda al secreto bancario. Debemos recordar también que a contar de marzo del año pasado, ya el Servicio de Impuesto Interno está recibiendo de los bancos e instituciones financieras la DJ 1955, en la cual le informan todos los movimientos de aquellos contribuyentes que tengan saldos o abonos en las cuentas corrientes superiores a 1.500 unidades de fomento, ya sean diarios, semanales o mensuales. Y ahora se agrega en el proyecto de ley que en la medida que hayan transferencias electrónicas que sean de 50 o más personas distintas, ya sean que se hagan diarias, semanales o mensuales, también va a tener que informar los bancos de instituciones financieras. Esto se hace porque hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que son transferencias electrónicas es algo no es detectado por la autoridad y muchas veces se producen, ¿no es cierto?, ventas de bienes y servicios grabados con IVA, ¿no es cierto?, que en definitiva el contribuyente no declara y por lo tanto es un buen mecanismo, a mi juicio, este que se plantea. Cristian, quedan 5 minutos. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí tenemos la mayor recaudación fiscal y vamos a ver la evasión de impuestos. La evasión de impuestos, a diferencia de lo que sucede con la elusión, es que uno incurre en el hecho de lavado. En el caso anterior, uno elude, no incurre en el hecho de lavado y dolosamente no cumple con la obligación tributaria. En este caso también se obtiene por devoluciones indebidas o en otra figura típica. Lo importante es que la nueva ley de delitos económicos consagra los delitos tributarios como delitos de segunda categoría, siempre y cuando fueren perpetrados en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico de otra naturaleza para una empresa. Por eso se ha llamado los famosos delitos empresariales. Se establece un estatuto diferenciado respecto a los delitos de cuello y corbata y se aumentan las sanciones y se amplía el catálogo de delitos imputables en la empresa. En este sentido, cuando el delito tiene una pena teórica de presidio o reclusión, es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que se busca es que esta nueva legislación es evitar que se produzca una sensación de impunidad frente a la comisión de los delitos económicos. Esto no se aplica en la medida que se trate de micro o pequeñas empresas. Además, la nueva ley de delito económico establece el comiso de ganancias, que se refiere básicamente a la ganancia obtenida con la comisión del delito, y la sentencia que imponga el comiso de ganancias proveniente del delito pues, va a ser ejecutada por el tribunal en la competencia de lo penal, respecto a un tema de carácter civil. Y el comiso de ganancias no es una pena, y en ciertos casos se puede aplicar incluso sin que exista condena previa. Ahora, las personas naturales que cometen delito tributario se le elimina la libertad vigilada y se introducen además las penas de encarcelamiento efectivo con reclusión diurna y reclusión de fin de semana. Para casos menos graves se mantiene la remisión condicional. También se establece una pena de multas asociada a cada delito económico, entre ellos delito tributario. Por ejemplo, si al condenado se le aplica una pena privativa de libertad de 300 días, se le aplican 300 días de multa. Y esto va en relación con el ingreso del condenado y es fijado por el juez. Además, esta pena de multa se aplica a todo delito económico, con excepción de algunas salvedades. La misma regulación establezca penas mayores, como en el caso de los delitos tributarios. Ahora, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se hace extensiva a los delitos tributarios. Esto es muy importante en la medida que sea perpetrado en el marco de una actividad por o con intervención de alguna persona natural que ocupa el cargo, función o posición en la empresa. Ahora la norma establece es siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos por parte de la persona jurídica. Este modelo adecuado de prevención de delitos debe identificar la actividad o proceso de la persona jurídica que implica un riesgo, debe contar con canales de seguro, de denuncia y sanciones internas. Además, debe incorporarse esta normativa en los contratos de trabajo y prestación de servicios de los ejecutivos, debe asignarse uno o más sujetos responsables y además
tiene que haber una evaluación por terceros independientes. Aquí hay un cambio del paradigma del compliance, de una cultura formalista que se lleva antes, con la nueva ley de delito económico, hay una cultura de prevención del delito. Ahora sí le debemos decir que la persona jurídica va a ser responsable independientemente de si la persona natural que incurrió en el hecho típico, ¿no es cierto?, es encontrado culpable o no. Y también la ley establece que no obsta la responsabilidad penal de las personas jurídicas la falta de identificación de estas personas naturales. Además, se establece que no obsta el pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica las circunstancias de que ésta hubiese sido disuelta, transformada, absorbida, fusionada o dividida. Y cuando el hecho punible se despecha exclusivamente en contra de la propia persona jurídica, no habrá responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, las diferencias básicas entre ilusión y evasión es que la ilusión es de competencia de los tribunales tributarios aduaneros, con un tema civil, y la evasión es competencia de la Fiscalía, del juez de garantía y los tribunales orales en lo penal. El director nacional de Servicio de Impuesto Interno es quien decide denunciar una ilusión, al igual que presentar una acción penal, denuncia o querella, tiene el monopolio, y esto está regulado en la circular 10 del Servicio de Impuesto Interno, y también en materia de ilusión hay un comité de la ilusión y un catálogo de la ilusión. Y el proyecto de ley, recién ingresado ayer, crea un consejo asesor consultivo de la ilusión. En las consideraciones penales podemos decir que eh, la norma penal tiene por objeto, ¿no es cierto?, castigar, ¿no es cierto?, al contribuyente y no aumentar la recaudación. ¿Mm? Y por lo tanto, el ejercicio de la acción penal debe ser absolutamente excepcional. La ley otorga al director nacional, ¿no es cierto?, el servicio, por esta vía, poder perseguir solamente la acción pecuniaria ante el Tribunal Tributario Aduanero, tratándose de una acción penal, o bien pedir una pena privativa de libertad a través del Ministerio Público. Y esto ha sido cuestionado, ¿no es cierto?, respecto de las facultades que tiene la autoridad y si las denuncias o querellas tienen que ser nominativas. En los tribunales ha prevalecido que el Ministerio Público pueda formalizar a una persona por delito tributario cuando no ha existido una denuncia o querella nominativa. ¿Mm? Eso es lo que se ha denominado la doctrina Escobar a propósito del caso de financiamiento de la política. Y se ha cuestionado también políticamente la facultad exclusiva excluyente de presentar la acción penal por el director de impuestos internos. La amnistía fiscal del año 2024, rápidamente voy a hablar de esto. Esto es una novedad que ingresó ayer y señala que los contribuyentes domiciliados residentes establecidos constituidos en Chile a contar del 1 de enero del año 2023 van a poder acogerse a una declaración de los bienes que tengan en el exterior y no hayan declarado. ¿Mm? Solo podrán acogerse los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2023 y las rentas que provengan de estos bienes al 31 de diciembre de 2023. Esta declaración voluntaria se va a poder presentar a contar del día 1 del mes siguiente a la publicación de la ley y solo hasta el 30 de noviembre del año de publicación de esta ley, que supuestamente es el año 2024. Y para los efectos del impuesto al artículo 97.4 del Código Tributario, que es un tipo penal muy recurrente, se considera como única circunstancia agravante para la aplicación de la pena el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo. Es decir, si uno incurre en un delito tributario y no sanea, no se amnistía, se le va a aplicar un grado adicional, ¿no es cierto?, como circunstancia agravante de la pena. Y con la creación y pago de este impuesto, que es un impuesto único de tasa 12%, se presumirá derecho la buena fe del contribuyente respecto a la omisión de la declaración o la falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Y con esto, finalmente voy concluyendo. Podemos concluir de lo dicho que las empresas familiares requieren de apoyo especializado para cumplir con las normas especiales antilusivas que les son aplicables. Hay muchas normas especiales antilusivas y por lo tanto esto requiere de una auditoría tributaria. En segundo lugar,
Las organizaciones empresariales deben contar con un informe en derecho que evalúe la aplicación de la norma general inclusiva, y este informe en derecho debe ser informado al directorio para que tome conciencia si hay un riesgo de aplicar la norma general inclusiva o caer en una evasión. La empresa familiar, que es una persona jurídica, debe contar con un modelo de prevención de delitos económicos para evitar incurrir en responsabilidad penal tributaria. Si no cuenta con este modelo de prevención de delitos, aun cuando no se encuentre un culpable, en definitiva, se van a aplicar las penas desde, ¿no es cierto?, el nombramiento de un interventor hasta, ¿no es cierto?, la cancelación de la personalidad jurídica. Y las personas naturales que ejercen un cargo, función o posición en la empresa familiar que incurran en delitos tributarios, con el nuevo concepto que trae la ley de delito económico, se le va a poder aplicar hoy día cárcel efectiva. ¿Mm? El proyecto de ley del Ejecutivo además endurece los tipos penales, pero también trae, como vimos, la ley de amnistía para permitir a los contribuyentes regularizar los incumplimientos tributarios que puedan ser calificados como elusión o evasión de impuestos antes de que, en definitiva, el Servicio de Impuesto Interno pueda detectar estas situaciones. Eso sería, Andrés, espero no haberme Muchas pasado mucho en el gracias, tiempo. muchas gracias, Jan. Muy bien, ¿puedes dejar de compartir, por favor, la Sí, claro que presentación? sí. Eh, bueno, en primer lugar, agradecerte una extraordinaria presentación. Yo creo que habían varios bonus que nos estábamos esperando respecto al tema tributario que hoy día tú nos has comentado. Yo creo que da para hacer incluso hasta un pequeño curso, más que un solo webinar de una hora. Pero ya lo veremos durante el año. Ahora, de lo que te escuchaba, medio deprimente también esta nueva norma que se está proponiendo, que viene con temas que cambian y que ponen en mayor dificultad a los empresarios y las familias empresarias en particular. La primera pregunta que te quería hacer es algo que no sé si lo entendí bien respecto a que alguna parte de la norma no era aplicable a las pymes. Eso se refiere a la parte elusiva, de evasión, ambas. Sí. La nueva ley de delitos económicos, que trae aparejada esta pena de cárcel, eximente y atenuantes especiales, el comiso de ganancia, etcétera, no se aplica este estatuto a las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que generan ingresos por ventas netas anuales hasta 25.000 unidades por mes. Perfecto. Pero sobre ese monto, todas las empresas familiares que tengan ingresos superiores a esto, considerando las empresas relacionadas. Además, hay que considerar las empresas relacionadas, sí se van a acoger a este nuevo estatuto penal, que es sumamente complejo. Perfecto. Déjame hacerte algunas preguntas que tengo acá y por supuesto voy invitando a que todos lo escriban en el chat. El catálogo de la ilusión es una buena herramienta para distinguir cuando nos encontramos ante una planificación tributaria o una ilusión de impuestos. Mira, a mí me parece que el catálogo de la ilusión, eh, que ya va en su quinta o sexta versión, y que tiene más de 55 casos, a mi juicio no cumple el propósito de ilustrar a los contribuyentes lo que es ilusión y lo que no es ilusión. Porque es muy genérico, muy ambiguo. Y dice en definitiva, no significa que esta situación sea ilusión, sino hay que ver y aplicarlo en el caso concreto en una fiscalización. Esto es muy distinto al catálogo inglés. El catálogo inglés, por el contrario, detalla la cuestión, cuáles son los efectos jurídicos o económicos relevantes, cuando hay efectos jurídicos y económicos relevantes, cuando no lo hay, cuando hay economía de opción. Yo creo que el catálogo nuestro es muy deficiente en relación con esto y no cumple su propósito. Por lo tanto, debe ser mejorado. Lo que trae el proyecto de ley es que quien va a consultar el catálogo va a ser este Consejo Consultivo de la Ilusión, Consejo Consultivo Independiente. Y espero que en la medida que esto prospere, ¿no es cierto?, este Consejo Consultivo, que es un ente independiente, pueda orientar de mejor forma a los contribuyentes, cosa que en mi juicio no hace el actual catálogo, no cumple esa función. Perfecto. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia la ley de amnistía fiscal del año 2015, que entiendo que es el Super 8,
con la que propone el actual gobierno? Mira, básicamente una de las diferencias fundamentales es la tasa de impuestos. Efectivamente, el año 2015 fue una tasa de 8% y este año lo que se está proponiendo en el proyecto de ley es una tasa de 12% de impuesto único aplicado sobre el patrimonio o los bienes que están en el exterior y no han sido declarados, por lo tanto no se cumplió con la obligación tributaria. A mí me Ahora, parece que esta ley de amnistía es un buen mecanismo para sanear las situaciones que se pueden encontrar en la contingencia de la evasión o la ilusión de impuestos. Ahora yo me acuerdo del 2015 que había muchos empresarios que estaban en la duda de que iban a tener que mostrar lo que tenían y todo, y la recomendación prácticamente unánime de los tributaristas, y creo que tú entre ellos, era hacerlo, digamos, era efectivamente pagar ese 8, transparentar y de ahí para adelante partir en una nueva etapa. Si bien la tasa sube a un 12, pareciera ser que todavía es recomendable para aquellos que no lo han hecho, eh, meterse en esta amnistía, digamos, y de ahí en adelante partir con lo que son los tributos comunes y corrientes, ¿no? Sí, hay mucha gente que tuvo temor de que fuera una encerrona y que en definitiva esto se iba a filtrar y que en definitiva, ¿no es cierto?, no iba a cumplir el gobierno respecto de lo que establecía la ley. Pero eso fue al principio, yo diría el primer semestre del año 2015. Pero después, ya hasta el 31 de diciembre del año 2015, llegó gente con la presentación de la declaración. Mucha gente sacó las platas a Israel, mucha gente se la llevó a Estados Unidos. Hoy día ya tenemos vigente, a contar del 1 de febrero, va a estar vigente el convenio para evitar la doble tributación y por lo tanto hay intercambio de información con Estados Unidos. Por lo tanto, todos los que llegaron las platas a Estados Unidos van a correr el riesgo de que esta información llegue ante el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, lo más recomendable es evaluar por parte de los directorios, por parte del Consejo de Familia, poder acogerse a esta amnistía fiscal que establece el proyecto de ley, ya que de Perfecto. otra forma esto va a ser una circunstancia agravante en el caso de la investigación del delito tributario y con pena de cárcel efectiva. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la planificación tributaria y la economía de opción? ¿Sí? Lo que pasa que la planificación tributaria, a diferencia de la economía de opción, no está establecida en la ley. La economía de opción es cuando la propia ley tributaria te otorga un beneficio tributario. Por ejemplo, si tú te instalas en Arica, la ley de Arica te dice que tú, determinadas actividades, no pagas primera categoría. Entonces tú vas, liquidas todos tus bienes, te vas a Arica y te instalas en Arica. ¿Por qué te fuiste a Arica? Porque no quisiste pagar primera categoría. Pero es el propio legislador quien te da la zanahoria. Entonces yo voy y me acojo a una norma. Esa es economía de opción. Por el contrario, la planificación tributaria supone una serie de actos o contratos que logran un ahorro tributario. Si ese ahorro tributario es el único propósito, ¿no es cierto? Estaríamos en caso de deducción por abuso de las formas jurídicas. Pero por el contrario, si yo puedo acreditar que ese ahorro tributario se logró, pero hay efectos jurídicos o económicos relevantes, estaríamos en presencia de una planificación tributaria. Y hago el hincapié que la norma señala efectos jurídicos o económicos. Normalmente, la circular de Servicio de Impuesto Interno y las instrucciones de Impuesto Interno y el catálogo de Servicio de Impuesto Interno habla de los efectos económicos y obvia los efectos jurídicos. Y unos efectos jurídicos puede ser la sucesión o el traspaso patrimonial a las nuevas generaciones. Me parece Perfecto. que eso debe incorporarse dentro de la legítima razón de negocio y debe quedar comprendido dentro de un efecto jurídico relevante. Perfecto. Acá tenemos una pregunta del chat que está Juan Ignacio Villanueva, a quien aprovecho de saludar. Dice, acá está, esto yo voy a meter también en la respuesta porque voy a dar un dato que a lo mejor no todos conocen bien. Dice, ¿la consulta al Servicio de Impuestos Internos es vinculante para el contribuyente? Entonces, antes que tú contestes la pregunta, decirle a todos los adherentes y socios que hoy día nos escuchan que FEC tiene un convenio con el Servicio de Impuestos Internos y en ese convenio está la posibilidad de hacer preguntas. Digamos que muchas veces Jean Blanche nos ha ayudado en su formulación o en cómo corregir algunas cosas, pero nosotros preguntamos sin mostrar quién es el contribuyente, ¿no? Pero hacemos la pregunta en genérico
Y el Servicio de Impuestos Internos sí nos da una respuesta y habitualmente vinculante y por escrito. No siempre es muy, muy rápido, pero mucho más rápido que ir haciéndola por la ventanilla. Así que esa es la parte que yo puedo aportar. Así que tú dinos si es vinculante o no. Técnicamente, la consulta genérica, que la consulta que nosotros hicimos, no es una consulta vinculante, porque para que exista una consulta vinculante tiene que haber un root de un contribuyente y presentar los antecedentes del caso concreto. ¿Y en qué consiste la vinculación? Consiste en que una vez que me emitan la resolución diciendo que no hay elusión, posteriormente ningún fiscalizador puede venir a objetar esta situación. En cambio, cuando es genérica, porque yo no presenté los antecedentes, hice una consulta de carácter global, en ese caso me sirve como orientación. ¿Ah? La manera de poder ampararse de no buena fe en una consulta es presentar los antecedentes del contribuyente. Ahora, lamentablemente, las consultas que uno hace a la unidad de la alusión del servicio puesto interno se demoran mucho y a veces se demoran años. Y por lo tanto, y te piden nuevos antecedentes. Entonces, creo que este procedimiento debería perfeccionarse desde el punto de vista interno para dar certeza y seguridad a los contribuyentes. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué se entiende por efectos jurídicos o económicos relevantes para calificar la elusión por abuso de las formas jurídicas? Claro, los efectos jurídicos o económicos relevantes, como el nombre lo indica, son aquellos importantes. ¿Ah? Ahora, yo ya mencionaba antes que el Servicio de Impuesto Interno normalmente sus instrucciones administrativas y en el catálogo habla de los efectos económicos. Entonces yo comparo y digo, bueno, ¿cuánto se robó de impuestos? 1.000 millones de pesos en impuestos. ¿Y cuánto es el beneficio financiero que obtuvo? 500 millones de pesos. Bueno, no es relevante, pero resulta que la ley habla de efectos jurídicos o económicos. Y en este caso no habían efectos económicos relevantes, porque el ahorro de 1.000 millones es el doble del efecto financiero. Pero pueden haber efectos jurídicos relevantes. Y los efectos jurídicos relevantes puede ser mantener la continuidad de la empresa en las nuevas generaciones. Entonces, por eso que falta trabajar los efectos jurídicos relevantes. ¿Mm? Correcto. Se ha hecho mucho hincapié en los efectos económicos, pero estamos al debe respecto a los efectos jurídicos, sobre todo tratándose de empresas y reorganizaciones de empresas familiares. Precisamente esa era mi última pregunta. Eh, con todo lo que tú nos has planteado hoy día, y si alguna familia quiere hacer una reorganización y hacer un holding al final arriba con las empresas operativas abajo, eh, uno podría ir al Servicio de Impuestos Internos, mostrar la figura que uno quiere realizar y obtener una respuesta, tal vez no tan rápida, pero obtenerla, para efectivamente hacerla y que no te tengan que tasar esa transacción que al final te obligaría a pagar un impuesto que de verdad no se ha producido. Claro, porque en las organizaciones empresariales tiene que haber un efecto neutro para efectos tributarios. Y este efecto neutro supone que yo tengo una razón de negocios porque hago el aporte a costo tributario. Nuestra recomendación es que se hagan las consultas de acuerdo al artículo 26 bis del Código Tributario de Servicio de Impuesto Interno, aunque se demoren, porque de otra manera uno queda sujeto a la incertidumbre que dentro de los plazos de prescripción, que son 3 y 3 años más, hasta 6 años, el Servicio de Impuesto Interno podría venir a objetar ese aporte a costo tributario y cobrarte la diferencia de impuestos, como ha sucedido en otras ocasiones. Mira, bueno, yendo al cierre, solo me queda pensar en estas nuevas normas que se estarían discutiendo. Me imagino que habrá una discusión en el Parlamento respecto a este empeoramiento de algunas condiciones que tú mencionabas, digamos, respecto a cargar el peso de la prueba y otras que son onerosas para el contribuyente. Así que yo me imagino que a ti te van a consultar mucho ellos, digamos, de los que necesitan especialistas y que finalmente sea lo mejor para todas las familias empresarias y su negocio, digamos. Así que yo te agradezco mucho y ahora le entrego la palabra a Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información sea útil para los asistentes y para quienes verán la grabación en diferido. Para FEC el año 2024 viene con importantes desafíos, pues cumplimos 10 años y también hemos planificado interesantes y novedosas actividades exclusivas para nuestros socios.
Como adelanto, en marzo visitaremos el centro de distribución de la empresa Flores Corp, perteneciente a una familia empresaria de origen español y de mucha tradición, para seguir con los conversatorios en casa de nuestros socios. El primero será con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nos contará su experiencia de vida y también nos hará un diagnóstico de la situación de nuestro país. Asimismo, debutaremos con el webinar bimensual Las 10 reglas de oro FEC para la familia empresaria, que será un espacio de aprendizaje y conversación donde ahondaremos en materias esenciales para los negocios familiares. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto a nuestras actividades e iniciativas que les haremos llegar vía correo electrónico o simplemente por chat. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados, ya que terminada la grabación, el expositor responderá preguntas vía voz en caso de quedar alguna duda. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.